Bien, la clase pasada estuvimos empezando a charlar sobre el sistema operativo Linux, ¿no? Primero hablamos un poco de la historia de Linux, ¿no? Y fuimos además haciendo eh, algunas aclaraciones, algunas observaciones, también comentarios respecto a el documental Revolution OS, que trata justamente sobre el nacimiento del sistema operativo Linux. Hablamos un poco de el kernel Linux, ¿no? Esta distinción en realidad de que en realidad Linux es el kernel y GNU es el conjunto de herramientas, ¿no? Por eso es que muchas distribuciones dicen que en realidad no es Linux el sistema operativo, sino es GNU/Linux. Hablamos un poquito sobre el kernel particularmente, ¿no? Que fue el kernel desarrollado por Linus Torvalds, ¿no? Las distintas versiones, ¿no? Es decir, esta primera versión inicial que lanzó él en el año 91, y después las diferencias que tenía respecto a la versión 1.0, que ya es del año 94, ¿no? Hablamos también un poco de qué se fue agregando al kernel en las versiones 1 y qué pasó en la versión 2, ¿no? Es decir, qué fue lo que se agregó en la versión 2 y en particular además qué se agregó en la versión 2.4 y en la 2.6. Bien, después además estuvimos hablando de qué es un sistema Linux ya no el kernel, sino el sistema operativo completo. Acá Silverchat lo sigue llamando Linux, a pesar de que la mayoría de esto ya le diría GNU/Linux. ¿Por qué? Porque básicamente, tal cual recordábamos que se había dicho en el documental, eh, para hacer un sistema operativo, o mejor dicho, para tener un sistema operativo funcional, hacen falta un conjunto de herramientas. Muchas de estas herramientas son necesarias incluso para poder construir el propio sistema operativo. Todas estas herramientas fueron desarrolladas por la GNU. Algunas otras fueron copiadas o traídas de otros Unix que había por ahí dando vueltas. Sí, ¿alguien iba a hacer una pregunta? No, bien. Eh, entonces, por eso, GNU/Linux en realidad fue así una mezcla de un montón de cosas que había en ese momento, ¿no? Que había disponibles a principios de los 90. Por un lado, este kernel que había hecho Linus Torvalds, un montón de herramientas open source que había hecho la GNU, y otro conjunto de herramientas desarrolladas por las distintas empresas y organizaciones que hacían sistemas Unix, ¿no? Que hacían sistemas operativos Unix. Y entonces, por ejemplo, acá lo que menciona Silverchat es que una de las primeras interfaces gráficas para Linux fue el servidor de ventanas X, que es del MIT, el ex Windows System, que fue el, digamos, servidor de ventanas hasta hace muy poquito por default de la mayoría de los Linux. Después, bueno, dice, bueno, entonces un sistema Linux es en realidad el kernel más un conjunto de utilidades, un conjunto de herramientas y un conjunto de aplicaciones que hay por ahí. Eh, entonces aparece la necesidad de alguna manera recolectar todas estas herramientas que estaban por ahí dispersas y dársela a una persona para que pueda realmente tener algo funcionando. Porque si no, hasta ese momento la única manera de tener un sistema operativo con kernel Linux era que vos te consiguieras todas las cosas por separado, en muchos casos te las compilaras vos, y las fueras copiando, armando, hasta lograr tener un sistema funcional. Obviamente no toda la gente podía hacer esto, es más, muy poca gente podía hacer esto. Entonces aparecen las distribuciones de Linux, que básicamente son un conjunto de paquetes, ¿no? O de aplicaciones y un kernel de Linux, ¿no? Es decir, todo lo necesario como para poder tener un sistema operativo GNU Linux. Y además, en muchos casos, también herramientas de instalación. Entonces se pueden instalar realmente fácil,
bastante fácil y bastante rápido. Obviamente, como en esa época había mucha gente con muchos intereses diferentes, aparecieron unas cuantas distribuciones. Como las distribuciones y todo lo que, o sea, y todo el contenido, ya sea el kernel de Linux, todas las herramientas eran todos open source, entonces apareció un montón de grupos dispersos que cada uno fue armando sus distribuciones, algunos sin fines de lucro, otros con empresas detrás, ¿no? Por ejemplo, Red Hat, SUSE, que tenían empresas detrás, aparecieron y empezaron a armar sus propias distribuciones, ¿no? Generalmente asociado a una distribución viene algún tipo de herramienta para empaquetar las aplicaciones y para instalarlas, para empaquetar, instalar, desinstalar, manejar dependencias, lo que se suele llamar un manejador de paquetes. Y cada una de estas distribuciones solía tener su propio formato de paquetes. Algunas, por ejemplo, como Slackware, que es una de las primeras distribuciones, básicamente un paquete de Slackware era una especie de zip, era un archivo comprimido con los archivos, tal cual como se instalarían en el sistema. Había otros sistemas de paquetes un poco más avanzados, por ejemplo el de Red Hat, que es RPM, o el de Debian, que son los archivos .dev, que además de tener los archivos, tienen instrucciones, manejan dependencias. Entonces, si para hacer correr tu programa o el programa que estás instalando hace falta otra cosa, se fijan cuál es el paquete, te lo ofrecen, te lo instalan. Y después otra cosa que habíamos dicho es que la naturaleza open source de las distribuciones también hacía que aparecieran distribuciones basadas en distribuciones. Entonces, por ejemplo, estaba Debian y después apareció una empresa, en realidad una organización sin fines de lucro que después tuvo una empresa que es Canonical, que dice, bueno, a partir de Debian hizo Ubuntu. Y además de Ubuntu apareció, por ejemplo, aparecieron un montón de otras distribuciones basadas en Debian y que por ende podían aprovechar todos los paquetes que había para Debian. Lo mismo pasó con Red Hat. Y después había otras distribuciones que soportaban distintos tipos de paquetes, ¿no? Por ejemplo, en SUSE vos podías instalar un paquete Red Hat, un paquete RPM de Red Hat, podías instalar un paquete nativo de SUSE. Y ahí derivamos en lo que es el licenciamiento del kernel Linux en sí y de la mayoría de los paquetes que tenemos en la distribución Linux, ¿no? Que la mayoría está licenciado usando licencias de la GNU, ¿no? Por ejemplo, el kernel en particular está licenciado con una licencia que es la GPL. Después hay otras licencias de la GNU pensadas, por ejemplo, para librerías, ¿no? Porque, por ejemplo, la GPL dice que si vos tomás un proyecto open source, el código de un proyecto open source, y lo usás en tu proyecto, vos a tu proyecto después lo tenés que distribuir como open source. O lo tenés que distribuir con una copia de el código open source, por lo menos que utilizaste. Esto, por ejemplo, no es muy cómodo si vos estás haciendo, a ver, tiro un ejemplo. Estoy haciendo un programa que reproduce, que por ejemplo tiene que comprimir y descomprimir archivos. Supongamos que yo tengo un programa que guarda backups y los backups los guarda comprimiendo. Entonces para eso utiliza la librería zlib, ¿no? Que es una librería open source para comprimir en formato zip. La librería, digamos, la mayoría de las librerías que usan el estándar zip que hay en Linux son todas abiertas. Pero ¿qué ocurre? Si usaran la licencia GPL, yo al utilizar eso estaría básicamente teniendo que cada vez que yo le vendo, por ejemplo, mi programa a un cliente, además le tengo que dar el código fuente de la licencia de la librería esta. Entonces, para evitar este tipo de cosas, principalmente con librerías, la GNU también tiene otras licencias. Por ejemplo, la licencia LGPL, ¿no? Que es básicamente para librerías. Y que es un poquito distinto, que básicamente te permite distribuir una copia no modificada
de una librería junto con tu código, ¿ah? Sin que vos estés obligado a que tu código o tu proyecto sea open source. Entonces hay distintas variantes y además hay un montón de otras licencias abiertas, ¿no? Que también eso es algo de lo que se habla ahí en el documental, ¿no? De decir, bueno, ¿qué significa abierto? Y empieza esta discusión de lo que significa abierto, por ejemplo, para Stallman, que es que sea absolutamente abierto y que no haya ninguna posibilidad de cerrarlo, bajo ningún concepto. Y después aparece, por ejemplo, Bruce Perens o la gente del movimiento Open Source, que no es lo mismo que el movimiento de la GNU, y que dice, no, en realidad hay licencias que son abiertas, que pueden ser más o menos abiertas, ¿no? Y entonces aparecen licencias que son permisivas o un poco más permisivas, como puede ser la licencia Apache, por ejemplo, que permiten en algunos casos cerrar un producto, ¿ah? Que vos tomes el código, que lo utilices en tu proyecto y que no distribuyas o no devuelvas a la comunidad las modificaciones que le hiciste, ¿ah? Que no es la idea que tenía, por ejemplo, Stallman cuando creó, digamos, la GNU. Entonces, en particular, Linux hoy día está licenciado bajo la GPL. Incluso hace unos años hubo un poco de ruido cuando Linux Torvalds estaba realmente analizando si Linux iba a seguir usando la GPL, precisamente por estas cuestiones de que las complicaciones que le traía, por ejemplo, a fabricantes de dispositivos embebidos el hecho de que Linux fuera GPL. Yo les conté en la clase pasada el caso, por ejemplo, de Linksys, que después de un juicio tuvo que empezar a, junto con el producto, si vos ibas a la página de Linksys, te podías ahora descargar el código fuente digamos, del sistema operativo de tu router. Está obligado por la GPL. Esto, según Torvalds, entorpecía la adopción de Linux y él incluso evaluó durante mucho tiempo o si no modificaban la GPL de alguna manera para que fuera un poco más permisiva o directamente sacar a Linux y llevarlo a otro esquema de licencias. Bien, después hablamos de los principios de diseño de Linux, ¿no? Dijimos, bueno, que es un sistema operativo multiusuario, multitarea, ¿no? Y además con un conjunto de herramientas compatibles con los sistemas Unix existentes, ¿no? Después, que su sistema de archivos, ¿no? Su file system, utiliza la semántica Unix tradicional. Hablamos un poco de qué significaba la semántica de un sistema de archivos. Después, en cuanto a los diseños, ¿no? Los objetivos de diseño son que sea rápido, que sea eficiente y que sea estándar, ¿no? Que siga estándares. Y un poco con eso viene la parte de decir, bueno, que Linux fue diseñado para que sea, digamos, compatible con POSIX, ¿no? Hablamos un poco de qué era POSIX, ¿no? POSIX es un estándar de llamadas al sistema de sistemas operativos, ¿no? Y cuando un sistema operativo dice adherir a POSIX, quiere decir que implementa un cierto conjunto de llamadas al sistema con ciertos nombres específicos, con ciertos parámetros de entrada, con ciertos parámetros de salida, con ciertos comportamientos, de manera que si yo escribo un programa que use solo llamadas POSIX, supongamos en Mac OS, que es POSIX también, y después ese código fuente lo llevo tal cual a un Linux y lo compilo en Linux, voy a poder generar un binario de Linux que va a funcionar sin problemas, ¿no? La idea es que los programas se puedan compilar en diferentes sistemas operativos. Fíjense que estoy hablando de compilar, ¿tá? Que un sistema adhiera a POSIX no quiere decir que pueda correr binarios de otros sistemas operativos. Quiere decir que si yo traigo un código fuente que use las llamadas al sistema de ese otro sistema operativo, lo voy a poder compilar en el mío y va a funcionar. Bien, después también habla de que la interfaz de programación, es decir, la API de Linux, además adhiere la, a una semántica de Unix que se llama SBR4, ¿no? ¿Qué ocurre?
En los años 60 y 70, cuando aparecen los Unix, ¿no? Empiezan a aparecer distintas empresas fabricando sistemas operativos Unix compatibles, y incluso distintas universidades haciendo sus propios Unix, como puede ser el BCD, que es el Unix de Berkeley. Eh, las distintas empresas, cada uno tenía sus maneras de hacer las cosas y no siempre estaban de acuerdo, ¿no? Entonces apareció dos maneras de tratar a los procesos y a la manera en cómo se crean los procesos, cómo se comunican y demás, que son, por un lado, el sistema BCD, el comportamiento BCD, y otro es el sistema SBR4. En el caso de Linus Torvalds, cuando decidió, digamos, cuando hizo Linux, él decidió que adhiera a SBR4. Más que nada por la política que venía trabajando la mayoría de las herramientas que venían desarrollando de GNU. ¿Ah? Entonces le pareció más conveniente que fuera SBR4 en lugar de BSD. Bien, hablamos de los componentes de un sistema Linux y habíamos dicho que básicamente tenemos así el kernel, que lo podemos separar en dos grandes partes, lo que está dentro del kernel en sí y los módulos de carga dinámica, las librerías compartidas del sistema y después las herramientas del sistema operativo, las herramientas de administración. Después acá tenemos, por ejemplo, los programas del usuario, las utilidades del usuario, los compiladores. Pero básicamente cualquier sistema Linux tiene este conjunto de componentes. Como vemos también, a nivel arquitectura, tiene una arquitectura por capas. Pero la particularidad es que el kernel de Linux es monolítico. ¿Ah? Esto quiere decir que todo el kernel es un solo programa. Ahí hablamos de los tres componentes y después hablamos de los módulos del kernel, ¿no? Y habíamos dicho de que esto de que Linux tuviera un kernel monolítico implicaba que si vos querías agregar un driver tenías que recompilar el kernel entero, ¿no? Si vos, por ejemplo, instalabas un dispositivo que tenía un driver que no estaba dentro del kernel, vos tenías que compilarte un nuevo kernel. Es decir, necesitabas el código fuente del kernel, necesitabas el código fuente del driver, compilar las dos cosas y después armarte el binario con todo. Esto era algo que cualquier administrador de sistemas de Linux, digamos, de los años 2000 sabía hacer, ¿no? Porque era algo bastante común, el hecho de tener que instalar, digamos, compilarte el kernel a medida de tu servidor, ¿no? Entonces ahí vos compilabas el kernel y decías, bueno, dejabas solo los drivers del hardware que tenía tu servidor. Porque, por ejemplo, dentro del kernel de Linux, tal vez venían 200, 300 drivers de placa de red. Pero si tu servidor tenía dos marcas de placa de red, o sea, placa de red de dos marcas, solo dejabas esos dos drivers, los otros los sacabas. Y con eso también lograbas un kernel un poco más chico. También, como te digo, si tenías algún hardware particular, el fabricante te daba en un disquete o en un CD-ROM el código fuente del driver y bueno, vos tenías que compilarlo y meterlo dentro del kernel. Para evitar esto, ¿no? Que obviamente que era para usuarios avanzados, la gente de Linux dijo, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a hacer que el kernel pueda agregar y quitar partes, o sea, que te pueden agregar y quitar partes del kernel en tiempo de ejecución. Y entonces aparecen estos módulos de kernel. ¿Qué puede ser un kernel qué puede ser un módulo del kernel? Pueden ser varias cosas, ¿no? Es decir, puede ser, por ejemplo, un driver de dispositivo, ¿no? El driver el controlador de algún dispositivo. Puede ser un sistema de archivos, ¿no? Los sistemas de archivos son módulos de kernel. Puede ser un protocolo de redes, ¿no? Puede ser algún protocolo particular para hacer algo. Y entonces todas estas cosas se van cargando a medida que hacen falta. Entonces, un ejemplo, la computadora arranca,
y va a cargar a nivel, supongamos, sistemas de archivos. Va a cargar los módulos de kernel de los sistemas de archivos que tiene la computadora, ¿no? Entonces, si tiene un sistema de archivo X3 y bueno, supongamos X3 o X4, bueno, va a levantar eso nada más. Después agarras, tenés un pendrive, metes el pendrive y ese pendrive, por ejemplo, está formateado con FAT32 o con NTFS porque viene de un Windows. Entonces, Linux va a detectar eso, va a cargar el módulo de kernel de NTFS o de FAT32 y entonces va a poder montar y utilizar ese sistema de archivos. Para poder hacer esto, ¿no? Entonces, lo mismo si conecto nuevo hardware, ¿no? Es decir, conecto una webcam USB, ¿no? Entonces el kernel va a detectar que hay un nuevo hardware, va a ver que es una webcam que es USB, va a ir y va a buscar el módulo de kernel que corresponde para eso y lo va a cargar. Para poder hacer eso, entonces, ahora el sistema Linux necesita tres componentes, básicamente. Un administrador de módulos, que va a ser el encargado de tener toda la lista completa de módulos, estén o no cargados. Un registro de drivers, ¿no? Un sistema de registro de drivers que sirva para decir, este módulo sirve para este dispositivo. Y un sistema de resolución de conflictos, ¿no? Cuando aparezca algún conflicto, por ejemplo, un dispositivo que puede ser administrado por varios módulos o varios módulos tratando de utilizar un mismo recurso, ¿no? Entonces ahí aparece una parte del kernel encargado de tratar de resolver estos conflictos. Ya lo habíamos visto cuando hablamos de plug and play en Windows 95. Este hecho de decir, bueno, el estándar plug and play dice que el dispositivo negocia con el BIOS los recursos que necesita y en función de eso se configura, ¿no? Entonces ahí cuando negocia esas cosas, entra también a jugar la parte del sistema operativo, para que el sistema operativo vea si esto, cómo se configuró el dispositivo, no entra en conflicto con alguna otra cosa. Bien. El administrador, bueno, acá un poco de qué trataba cada una de estas partes, ¿no? El administrador de módulos, que es el encargado de permitir que se carguen los módulos, ¿no? En realidad, cargarlos o descargarlos, ¿no? Eh, Bien, después el sistema de registración de controladores, ¿no? Que básicamente es el encargado de registrar cada vez que se detecta un nuevo dispositivo. Cuando hablamos de dispositivo acá estamos hablando de diferentes cosas. Eh, Porque no va a ser solo nuevos dispositivos, sino que pueden ser, por ejemplo, nuevos sistemas de archivos, nuevos protocolos de redes, o algo bastante interesante, que también está como módulo de kernel, que es el formato de binarios. Linux, ¿no? Obviamente nació para tratar de ser compatible con Unix y con el resto de o con el resto de los Unix que había en el momento, que eran muchos, que eran distintos fabricantes, pero que entre ellos estaban hasta cierto punto de acuerdo, de manera que la mayoría era compatible a nivel de binarios, siempre que se mantuvieran dentro de la misma arquitectura. Estamos hablando de los años 60 y 70, donde había también mucha variedad de arquitectura, ¿no? Es decir, había empresas que se fabricaban sus propios procesadores. Entonces, por ejemplo, si vos comprabas servidores de una determinada empresa, era poco probable que después vos pudieras comprar dos servidores de otra empresa y hacerlos funcionar a todos juntos, ¿no? La interoperabilidad no era algo común en esa época. Entonces, si vos comprabas los servidores a IBM, de ahí en adelante probablemente quedabas obligado a seguir trabajando con IBM hasta el día que decidas dejar de trabajar y te cambiaras a otra empresa, pero tienes que tirar todo, incluso los programas, y volver a empezar. Eh, Cuando aparece Linux, Linux Torvalds, bueno, primero desarrolla un formato de binario, ¿no? Es decir, bueno, cómo se hace un ejecutable de manera que después el sistema operativo sepa cómo crear un proceso a partir de este archivo ejecutable, ¿no? El primer formato de binarios es lo que se llama el formato A.out.
Y esencialmente es un formato que viene de los Unix y está basado en cómo el compilador GCC crea un ejecutable, ¿no? Y incluso de ahí viene el nombre, A.out. Vos en C, en el compilador GNU-C, cuando compilás un archivo, si no le decís el nombre del binario que está generando, le pone A.out, ¿no? Este fue el primer formato binario, ¿no? Pero Linus, cuando creó este formato, dijo, voy a pensar en grande, ¿no? Y voy a permitir que a futuro Linux empiece a soportar otros formatos de binario. ¿Por qué no? Incluso pensando hasta en algún día, tal vez Linux podría ejecutar de manera nativa binarios de Windows, ¿no? O de otros sistemas operativos. Y entonces por eso el formato de binarios también es un módulo de kernel. Hoy día Linux soporta dos formatos de binario, eh, el formato A.out y el formato ELF, el formato ELF, ¿no? En el práctico que hicieron ustedes de file, probablemente se encontraron con algún archivo binario ELF, o incluso los mismos archivos que ustedes estuvieron compilando en las prácticas. Bien, y bueno, lo que decíamos del mecanismo de resolución de conflicto, que básicamente permite que distintos controladores de dispositivo puedan compartir algunos recursos, o si entran en conflicto o si entran a competir por algún recurso, pueda resolverlo de alguna manera. Bien, hasta ahí es lo que habíamos hablado en la clase pasada. Acá ya empezaríamos con la segunda parte, que es, por ejemplo, la gestión o el manejo de procesos. En este caso, habíamos dicho que Linus Torvalds, cuando crea Linux, se basa en Minix, ¿no? Minix es un sistema operativo que es un Unix simplificado. Entonces, en ese sentido, Linux trae la misma manera de trabajar con procesos, ¿no? Entonces, en Unix, un proceso eh, un proceso nuevo, un proceso aparece a través de dos llamadas al sistema. La llamada al sistema fork o la familia de llamadas al sistema exec, ¿no? Que hay distintas, ¿no? Una es, por ejemplo, execb, pero ustedes habrán visto en el práctico de procesos que hay otras variantes. Pero básicamente son estas dos maneras de crear procesos, ¿no? Fork, que lo que hace es crear una copia exactamente igual al proceso que está corriendo ahora, y exec, que lo que hace es reemplazar el código, ¿no? Es decir, el código que está en memoria del proceso actual por el de otro binario. ¿No? En ese sentido, Linux mantiene la misma filosofía. Ustedes lo están verificando ahora en la práctica, ¿no? Porque justo están haciendo la práctica de esto mismo. Una práctica donde se les está pidiendo que usen fork, usen exec, vean las distintas el comportamiento de las dos llamadas al sistema y demás. Un poco también ver qué es cómo es la relación entre proceso padre y proceso hijo, qué es lo que comparten, en qué se diferencian. Y bueno, una de las cosas que dice, bueno, que en el caso de Linux, las propiedades de un proceso caen, o sea, los metadatos de un proceso, la información de un proceso cae en tres grupos. Algo se llama la identidad del proceso, otro es el ambiente del proceso y otro es el contexto, ¿no? Identidad o personalidad, lo pueden llegar a leer en alguna traducción, eh, el ambiente y el contexto. La identidad, ¿no? La identidad o la personalidad del proceso básicamente lo que nos dice es toda la información que me sirve para identificar a ese proceso.
¿no? Para distinguirlo del resto y además para, a partir de esa identificación o esa individualización de ese proceso, decir, bueno, tal vez este proceso tiene estos recursos, son de él, puede acceder a estas cosas, a estas otras no puede, ¿no? Entonces, lo primero y más importante es el Process ID, ¿no? Que es un identificador único para el proceso durante toda la ejecución de su vida y que no se va a repetir nunca con ningún otro proceso. ¿Ah? Es decir, los PID no se reutilizan. Entonces, obviamente, hasta que apaguemos la máquina la volvamos a prender. Pero lo importante es que el PID de un proceso que terminó ya no se vuelve a reutilizar. Después las credenciales, ¿no? Es decir, cada proceso tiene asociado a través del usuario que lo crea, ¿no? Y a través del grupo que lo crea, un conjunto de acceso a los distintos recursos. Y después, otra cosa es, además que define la identidad, es este concepto de personalidad, ¿no? Que básicamente lo que permite es, para algunos casos, cambiar la semántica de trabajo de un proceso. Principalmente cuando esto se usa bastante poco, pero se puede utilizar, por ejemplo, cuando necesitas que un proceso se comporte de una manera ligeramente diferente para interactuar con los recursos. Supongamos si vos tenés un ejemplo podría ser si vos tenés que interactuar, supongamos, con un sistema de archivo Unix. Entonces, vos podés hacer que tu programa tenga distintas personalidades y use distintas semánticas de coutilización según el sistema de archivos que está usando en cada momento. Entonces, ahí harías que el proceso pueda interactuar sin problemas con sistemas de archivos que tal vez tienen otra semántica de coutilización. Bien, el ambiente del proceso. El ambiente se hereda del padre. Básicamente, en realidad, no es que se herede, sino que el proceso tiene una copia del ambiente del padre con los mismos valores, pero a partir de ahí empieza a poder modificarlo y las modificaciones que haga un proceso hijo no afectan al padre. Normalmente en los Linux, este ambiente se compone de un conjunto de variables de entorno que tienen distintos nombres y distintos valores. Estas variables de entorno están disponibles para todos los procesos, ¿no? En realidad, se toman al momento que el proceso empieza a correr, el proceso puede interactuar con estas variables y tomar decisiones en funciones de eso. Ejemplo de una variable de entorno. También con esto deberían estar trabajando en estos laboratorios. Pero, por ejemplo, una variable de entorno es el directorio de trabajo actual, ¿no? El directorio donde estoy parado en este momento. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, supongamos que mi programa, mi proceso tiene que crear un archivo en el directorio donde está parado. ¿Cómo saben qué directorio está parado? ¿Tiene alguna manera de saberlo? No. Entonces, la única manera que tiene de saberlo es pedir, o sea, a través de una llamada al sistema, decirle, a ver, dame el valor de la variable de entorno PWD. Se fija cuál es el valor y con eso sabe en qué directorio está corriendo el proceso en este momento. O desde qué directorio en realidad se invocó el proceso. Y a partir de ahí puede decirle, bueno, quiero crear un archivo en /home/ alumnos, por ejemplo. ¿Ah? Entonces las variables de entorno constantemente los procesos las están leyendo, los programas, o sea, los procesos las están leyendo y las están utilizando para, digamos, poder funcionar correctamente. Bien, y después, una de las cosas interesantes de esto del ambiente, que el ambiente es del proceso, ¿no? O sea, supongamos el proceso arranca
y empieza a modificar el ambiente, es su ambiente el que está modificando. Para poder modificar. Entonces, una vez que el proceso termina, después tiene llamada al sistema si quiere persistir esos cambios de ambiente, o puede ser que no. Entonces, un proceso puede ir modificando el ambiente si lo necesita, y esos cambios los puede persistir si tiene los permisos suficientes, o puede ser que simplemente los modifique durante esa ejecución y después cuando termine el proceso, en realidad, si arranca un segundo proceso, va a arrancar otra vez con una copia del ambiente original. Y otra de las cuestiones es el contexto de un proceso. El contexto básicamente tiene que ver con un punto específico en la ejecución de un programa, ¿no? El estado del programa el estado del programa va cambiando mientras se está ejecutando, ¿no? Puede estar bloqueado, puede estar corriendo, puede estar en espera, ¿no? La cola de listos, puede estar terminado. Pero además del estado que va cambiando, por ejemplo, el contexto de planificación del proceso puede ir cambiando, ¿no? Que es, por ejemplo, la información que se guarda del proceso cuando el sistema operativo le quita la CPU al proceso. Entonces, cuando el sistema operativo le quita la CPU al proceso, el contexto de ese proceso lo guarda. ¿Para qué? Para que cuando le vaya a devolver la CPU, toma esa información y la restaura en la CPU. Después, otra de las cosas que tiene que ver con el contexto, por ejemplo, es información de contabilidad que guarda el kernel, de cantidad de recursos que consumió el proceso, por ejemplo. Esto también lo hereda un poco Linux de Unix, donde en la época en que apareció Unix, en los años 60, 70 y 80, las computadoras y los mainframes se alquilaban. Entonces, si vos tenías que procesar datos, vos ibas a una empresa y le podías alquilar tiempo de cómputo. Y después la empresa te cobraba en función de los recursos que usaste. Entonces era importante que el sistema operativo llevara contabilidad de todos esos recursos. Toda esa información la guarda el sistema, en el caso de Linux, se guarda en el contexto del proceso. Y otra cosa que forma parte del contexto del proceso es la tabla de archivos, ¿no? Que básicamente es un arreglo con punteros a archivos y punteros de posición, que básicamente dice todo el tiempo todos los archivos abiertos que tiene ese proceso y dónde están los punteros de posición de cada uno. Después también otra de las cosas que están en el contexto es una tabla de manejo de señales. Una de las cosas que van a ver en el próximo laboratorio es uno de los mecanismos de comunicación y sincronización que habíamos mencionado en la parte anterior de la unidad, que es, por ejemplo, las señales. Entonces ustedes van a hacer programas en Linux que se envíen señales entre ellos. Cada proceso, entonces, en su contexto tiene una tabla de manejo de señales que dice, si me llega tal señal, yo tengo que ejecutar tal código. Otro contexto es el contexto de memoria virtual, que básicamente tiene todo el espacio de memoria virtual del proceso y en qué estado está. Es decir, qué partes están residentes, qué partes no están residentes, qué partes no están directamente asignadas. Bien. Otra cuestión que habíamos dicho que Linux soporta hilos de manera nativa, ¿no? Entonces, Linux a nivel interno utiliza la misma representación para un proceso y para un hilo, ¿no? O sea, a nivel, digamos, kernel, le da lo mismo, digamos, ¿entendés? O sea, para Linux es lo mismo un proceso que un hilo, ¿no? Ahora, la distinción o la diferencia, ¿cómo hace en realidad Linux para saber si vos estás creando un proceso o creando un hilo? ¿No? A través de la llamada al sistema clone, ¿no? Entonces, por ejemplo, fork crea un proceso entero, con todo su contexto, es decir, un proceso nuevo. O sea, en realidad, toma el proceso actual, le hace una copia completa y la pone a correr con un nuevo PID. Clone lo que hace es, crea un nuevo proceso con su propia identidad, pero que comparte todos los datos y las estructuras de datos con
su padre. O sea que esencialmente a eso le llaman en realidad hilo Linux, ¿no? Ahora, la llamada al sistema clone se le puede decir qué es lo que quiero compartir. Y entonces, si yo hago un clone y le digo no quiero compartir nada con mi padre, esencialmente lo que estoy haciendo es un fork, ¿no? O sea, si yo al clone le digo no quiero compartir nada con el padre, es lo mismo que haber hecho un fork. Bien, planificación, ¿no? Acá estamos hablando de planificación de la CPU, ¿no? Es decir, la tarea de decidir cuál de los procesos que están en la cola de listo va a obtener la CPU. Primero, acá hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Linux pasó por distintas etapas a medida que fue avanzando, ¿no? Los primeros planificadores de Linux, en las versiones 1 y algo, eran, por ejemplo, planificadores que no eran SMP. Quiere decir que no eran planificadores pensados para más de una CPU. Después en el kernel 2. Algo, ¿no? Es decir, en el kernel 2.0, aparece SMP. Y entonces ya aparece un planificador que no planifica para una CPU, sino que planifica para N CPUs. Y sin duda, el hecho de decir, yo en vez de planificar un solo procesador, ahora voy a planificar N, quiere decir que tengo que ya tomar algunas decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿voy a tener una sola cola de listos o voy a tener una cola de listos por cada CPU? Eh, Después, por ejemplo, cuando un proceso se bloquee, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un semáforo, ¿no? O un mutex. Ese mutex o ese semáforo afecta a una CPU, afecta a todas. Eh, el tratamiento de interrupciones, ¿no? O sea, una interrupción básicamente lo que hace es le dice a la CPU, deja de hacer lo que estés haciendo y que se cargue el sistema operativo. ¿Qué pasa si yo tengo varias CPUs? ¿Una interrupción interrumpe a todos? Todas esas son cuestiones que son complejas y que tuvieron que encarar, digamos, para el kernel 2.0. Otra de las cuestiones es el hecho de que si yo tengo que tomar una decisión de la cola de listos, ¿cuál es el próximo que le voy a dar la CPU? Esta decisión que yo voy a tomar debería ser una decisión en tiempo determinístico. ¿Qué quiere decir? Que siempre debería esperar una determinada cantidad de tiempo y esa cantidad de tiempo, en lo posible, debería tener eh, una complejidad fija, ¿no? Idealmente o 1. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente a mí me lleve el mismo tiempo decidir cuál de los 10 procesos que están ahora en la CPU o cuál de los 1 millón de procesos que tengo. ¿Ah? Porque puede ser que yo tenga muchos procesos en la o las colas de listos. Imagínense, tengo una computadora con 256 procesos y, perdón, 256 CPUs y, qué sé yo, 500.000 procesos corriendo. Esta tarea de planificación, de decir a quién o sea, cada vez que se desocupe una CPU, yo tengo que leer, digamos, esos 500.000 procesos y ver a cuál le doy la CPU. ¿Ah? Y eso lo tengo que hacer en la misma cantidad de tiempo, sean 10 procesos, sean 500 procesos o sean 1 millón de procesos. ¿Ah? Es algo bastante complicado. Es por eso que a medida que fue pasando el tiempo, los planificadores de Linux fueron cambiando. Además, tengan en cuenta que Linux es open source, eso quiere decir que se iban probando distintas alternativas, e incluso vos podés elegir qué planificador vas a usar en el kernel de Linux. Es algo configurable, podés cambiarlo. Podés elegir entre varios planificadores. En el caso de las últimas versiones de Linux, por ejemplo, a partir de la versión 2.6, que veíamos también en la progresión, también Linux incorporó lo que se llamó tiempo real. Entonces ahí aparece un planificador apropiativo basado en prioridades, que por ejemplo tiene
básicamente dos grandes grupos de prioridades. Una las prioridades de tiempo real y otra las prioridades nice. Entonces vos tenés, al momento de decidir a qué proceso le vas a dar la CPU, tenés dos grupos de prioridades. O sea, tenés prioridades, pero además las tenés en dos grupos. Prioridades de tiempo real y prioridades de procesos comunes, por ejemplo. Y entonces tenemos algo así, ¿no? Entonces tenemos la planificación en Linux es round robin, ¿no? Es decir, Linux le da la CPU durante un determinado tiempo, un quantum de tiempo al proceso, y si el proceso no se bloqueó o no terminó antes que se termine el quantum, el sistema operativo le quita la CPU. Pero a su vez además hay colas de prioridades. Las prioridades de la 0 a la 99, que son las prioridades de tiempo real, y las prioridades de la 100 a la 140, que son las prioridades nice, siendo 0 la más alta y 140 la más baja, ¿no? Entonces acá tenemos tareas de tiempo real, tareas de otro tipo. Entonces básicamente lo que tenemos 140 colas. ¿Mm? Y otra cosa que tiene es que el quantum de tiempo depende de la prioridad. Los procesos de menor prioridad yo les doy menos tiempo a la CPU. Y a los de mayor prioridad se la doy más tiempo. Así que el quantum de tiempo es variable también. Entonces a los procesos de la cola de prioridad 0 le doy 200 milisegundos la CPU. A los procesos que estén en la cola de prioridad 140 se los doy 10 milisegundos. Hay un sistema de envejecimiento, de aging, para evitar la inanición de los procesos. Pero la cuestión es esta. Con un esquema como el que vemos acá, además del aging, tenemos la cuestión de que si yo tengo muchos procesos de tiempo real, igualmente los procesos de baja prioridad se van a ver afectados si tengo muchas tareas de tiempo real. Entonces, lo que hace Linux básicamente es decir, no, yo lo que tengo es dos arrays de tareas, ¿no? O sea, yo voy a tener un array con las tareas activas y un array con las tareas expiradas. ¿Mm? Que en realidad no es un array, sino que es una especie de matriz, porque fíjense, vamos a tener una fila por cada prioridad y después ahí vamos a tener todos la cola de procesos de esa prioridad. ¿Cómo funciona esto? El sistema operativo primero va a venir a la prioridad 0, está libre la CPU. Viene y va a buscar el primer proceso de la prioridad 0. Le va a dar la CPU. Supongamos que el proceso hace una llamada al sistema y se bloquea. Entonces, como no agotó el quantum de tiempo, el sistema operativo lo pone al final de la cola que le corresponde. Ahora, ¿qué pasa si el proceso agota el quantum de tiempo? Entonces lo pasa al final de la cola de tareas expiradas. ¿Ah? Y entonces lo que va haciendo es esto, todos los procesos que agotan el quantum eventualmente vienen para acá. Va a llegar un momento en que la matriz de tareas activas va a quedar vacía y entonces lo que hace es las cambia. La de tareas activas se vuelve, la de expiradas vacía, ¿no? Y la de expiradas se vuelve de activas, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que trata de hacer Linux? Trata de penalizar a los procesos que agotan el quantum. Entonces los procesos CPU intensivos afectan menos a los procesos que son eh, eh, entrada-salida intensivos. Por ejemplo, los procesos que tienen que ver con el teclado o con el mouse, es decir, la interacción con el usuario. Entonces con esto, si hay procesos que son CPU intensivos, la mayoría del tiempo van a estar en el array expirado. Entonces no van a estar afectando tanto a el usuario que está interactuando con la computadora. Bien, vamos a hacer una pausa de
10 minutos y a las 9:05 continuamos. ¿Les parece? Ok. Ujú.